que Coca va a poner a los jugadores de los clubes, recordemos que en México los clubes, en la gran mayoría de los casos, son empresas que tienen dueños, algo diferente a lo que sucede acá en Argentina. Entonces, lo que quieren los que manejan la federación, los dueños de la platita, es que el técnico que está sentado en el banco ponga a los jugadores de sus escuderías. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, hoy editorial, hoy tenemos un análisis, una reacción, por supuesto a un fragmento de un video, pero es más que nada una editorial en la que vamos a hablar, primero, ¿qué pasó con México? ¿Qué pasó con Diego Coca, el técnico que echaron hace cuestión de horas nada más? Diego Coca dejó de ser técnico de México y ya salió a hablar la federación, ya salió a hablar la comisión que se encarga del fútbol mexicano, de la selección mexicana mejor dicho. Y también vamos a entrar en detalle con qué pasó, qué hay detrás de esta expulsión. Porque si bien es cierto que hay fundamentos futbolísticos y de resultados que podrían acompañar esta decisión, también hay un poco de... hay medio como una mano negra detrás que lleva a nombres como Diego Coca y Bragarnik, que es su representante. Por supuesto, eso lo vamos a estar viendo en este video. Pero también voy a dar mi punto de vista sobre el final del video. Ya sé que no me lo pidió nadie, pero bueno, yo lo quiero dar igual y quiero ver si ustedes coinciden conmigo. Por lo tanto, los espero hasta el final del video porque vamos a arrancar ahora mismo. Vamos a arrancar con la información que tenemos. Bueno, la información es que lo echaron a Diego Coca después de 7 partidos nada más, en los que ganó 3, empató 3 y perdió 1. ¿Qué pasa? Ese partido que pierde fue el más importante de todos. ¿Por qué? Porque fue el clásico frente a Estados Unidos, un clásico que hace años México era el favorito. Bueno, hoy en día Estados Unidos, cuando se enfrenta a México, se agranda y podemos decir que hoy en día Estados Unidos es el favorito cuando lo enfrenta. Hoy México, cuando juega contra Canadá, contra Estados Unidos, ya no es más el favorito. Dejó de serlo ya hace tiempo y para mí es un problema. Lo voy a decir sobre el final del video eso. Pero bueno, el tema es que el partido que pierde el otro día en la Nations League de la CONCACAF, 3-0, que fue un peludo bárbaro, le pegó un paseo, la selección estadounidense le pegó un paseo bárbaro a México, le ganó, lo goleó, gustó encima, terminaron los hinchas revoleando cosas adentro de la cancha, expulsiones, los mexicanos trataban de encontrar... en juego brusco, algo que no podían hacer mediante el juego limpio, o sea, mediante el buscar jugadas. Entonces, todas esas cosas llevaron a que se tome la decisión de echarlo a Diego Coca. Pero ¿qué pasa? Hay una situación más puntual que para mí es lo que termina desencadenando la expulsión. ¿Por qué? El otro día, en ese partido frente a Estados Unidos, mientras México perdía 3-0 en la cancha, apareció un señor grabando el palco honorífico de la comisión de la Federación Mexicana. ¿Y quién estaba ahí? Estaba el señor Bragarnik, que es el representante de Diego Coca. Entonces, vos siendo representante obviamente tenés que estar en contacto con la comisión porque sos el nexo entre el técnico y la federación. Ahora, tenés que estar ahí. Tenés que estar ahí sabiendo todo lo que hay detrás de Diego Coca y Bragarnik, porque para el que no lo sabe, Bragarnik y Coca en cada club al que van tienen sus jugadores negociados, como así lo deben tener muchos técnicos. Pero bueno, acá se da más a la luz porque Bragarnik es dueño más o menos de medio fútbol de Argentina, es dueño del Elche, bueno, y siempre lleva a sus técnicos, o los que representa a él, a todos sus equipos. Y me vas a decir que vos desde la federación no sabías esto, no tenías idea de esto. Bueno, primero vamos a reaccionar a ese video en cuestión que les estoy diciendo, que es desde el canal de Flavio Azaro. Flavio Azaro explicó un poco sobre esta situación, así que lo vamos a ver desde acá, vamos a escuchar su punto de vista, que para mí es el que primero dio la información, fue el primero de todos en dar esta información, el que no se cayó nada, entonces lo quiero escuchar, así que vamos a escuchar esto. Este es el video que generó que se calienten los mexicanos y que empiecen a pedir muchos de ellos la renuncia o el despido de Diego Coca. Esto fue antes de que lo echen, o sea, fue en el partido del 3-0. Ahí está Bragarnik. Aquí están todos ellos, muy cómodos, mientras México se cae a pedazos, todos. Por supuesto que si México ayer ganaba contra Estados Unidos y Bragarnik estaba en el palco, hubiese tenido un impacto, pero solamente en aquellos que hacen, como pasa acá en Argentina, que somos pocos los que lo hacemos, análisis de fútbol con políticas, análisis de fútbol con empresarios. La gran mayoría de los analistas del fútbol mexicano hubieran dicho, bueno, ganó México, y que Bragarnik esté sentado en el palco hubiera
pasado bastante más inadvertido. Y los resultados mandan, es así. El 3-0, la derrota, que profundiza más la crisis de la selección mexicana, deja en evidencia esta alianza que hay, que no la estoy descubriendo yo, porque es el representante. Entonces hay una alianza de trabajo, pero que tiene detrás una historia bastante interesante, que podría extenderme a desde que se conocieron o de... Sí, obviamente. Nosotros en Racing lo tuvimos. Dirigió Coca como técnico de fútbol y que tuvieron a Bragarnik, como ya les dije, llevando jugadores, pero que lo voy a resumir a la actualidad, y es que Coca es mirado de reojo por buena parte de la prensa mexicana y de los mexicanos, porque creen que llega a ese puesto, al puesto de entrenador de una selección que va a organizar el próximo Mundial, que no es un dato menor, porque va a tener las miradas puestas como muy pocas veces el técnico de una selección anfitriona, porque el país que organiza tiene mucho más impacto. O sea, no es lo mismo ser el técnico de México en un Mundial organizado por México que ser el técnico de México en un Mundial en otro país con muchas menos expectativas. Obvio, Al ser local tenés más expectativas, o debieras tener más expectativas. ¿Qué es lo que genera incertidumbre o qué es lo que genera bronca más que incertidumbre entre muchos mexicanos? Que lo que se dice es que la Federación Mexicana puso a Coca porque Coca va a ser servil a sus negocios y que hay una alianza entre la Federación Mexicana y Bragarnik. Bueno, que no es casual que Coca esté... Exactamente. Que Coca va a poner a los jugadores de los clubes, recordemos que en México los clubes en la gran mayoría de los casos son empresas que tienen dueños, algo diferente a lo que sucede acá en Argentina. Entonces, lo que quieren los que manejan la federación, los dueños de la platita, es que el técnico que está sentado en el banco ponga a los jugadores de sus escuderías. Exactamente. Es así. Y alguien que se presta permanentemente a eso es Diego Coca. Al día de hoy era el candidato más viable porque se presta para todo y más si se trata del billete. O sea, Diego Coca, mientras haya lana, él salta, baila, canta y hace teatro. A él lo mueve el dinero, pero más que a otros. Bueno, básicamente quería que sepan eso. Para mí, esta hoy en día es la visión más viable de lo que veía yo de Diego Coca. Ahora, ¿qué pasa? Perdió 3-0 contra Estados Unidos, México, termina perdiendo 3-0, un baile, todo lo que conlleva eso. Los mexicanos recontra calientes, que los entiendo. Y el siguiente partido contra Panamá, no vio nadie el partido, o sea, los puntos de rating fueron bajísimos. Y a la cancha no fue nadie tampoco, o sea, le dieron la espalda a la selección básicamente. Y esto llevó a que la federación tenga que tomar la decisión de echarlo a Coca. Por más que le servía, como bien dijo Azaro, para sus negocios. Porque la realidad es esa. Yo hoy en día voy a creer en esta versión. Es la que yo creo que es más viable. Cada quien puede creer en la suya. Después están los que crean que lo echaron a Diego Coca por una cuestión de que no había una idea de juego o que no se dieron los resultados. Bueno, cada quien puede tener su versión y puede creer en ella. Yo me voy a guiar por la del negocio y que lo terminan echando porque fue inevitable, porque los mexicanos no van a acompañar a esta selección de esta manera. No jugaba nada México, es una realidad. Y ahora lo que yo me pregunto es, ¿hace cuántos años que México sigue trayendo técnicos, cambia de técnico, cambia y pasan jugadores y sigue sin poder pasar ese quinto partido y sigue cada vez peor jugando contra Estados Unidos, por ejemplo, que Estados Unidos en los últimos 5 partidos le ganó 3 y empató 2, por lo tanto hace 5 partidos que no le puede ganar a Estados Unidos, México. Cada vez es más flojo el nivel que está teniendo en la Copa Oro, en la Nations League de CONCACAF. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema de México? ¿Son los técnicos? Yo creo que eso ya es cuestión, acá va mi opinión, lo voy a dar mi punto de vista, yo creo que ya no pasa por los técnicos. Para mí, el fútbol mexicano, la selección mexicana, está atravesando por un mal momento futbolístico, por un mal momento de jugadores. ¿Cómo puede ser que el mejor jugador de México hoy en día sea el Chucky Lozano, que casi que es suplente en Napoli? O sea, juega, es cierto, pero es suplente. Entonces, depender del Chucky Lozano o depender del Tecatito Corona, por ejemplo, no puede ser para una selección como México, que tiene millones de habitantes, es un país enorme, y que no haya talento futbolístico. Eso está claro que es por un problema de que no se está haciendo trabajo desde inferiores. Muchas veces hacemos hincapié en estas cosas, en Ecuador, en Venezuela, incluso Estados Unidos. Estados Unidos ha hecho un trabajo, y Canadá también, ha hecho trabajos desde inferiores muy buenos. Panamá lo está haciendo este último tiempo. De hecho, el otro día casi le gana a México. Mereció ganarle incluso. Entonces creo yo que el problema de México viene por una cuestión de que no se están haciendo las cosas bien desde abajo
y eso repercute en lo que es las divisiones mayores. Entonces el mexicano hincha de la selección dice, loco, no puede ser que perdamos siempre, nosotros tenemos que pelear de igual a igual con las selecciones como Alemania, y a veces hay que arrancar de a poco. A veces hay que arrancar desde abajo, hay que saber arrancar desde abajo, hay que saber arrancar diciendo, bueno, vamos a pelearle palo a palo primero a lo que es CONCACAF y después veremos hacia afuera para qué estamos. Pero hay que ir paso a paso. Y está claro que de esta manera, con estos negocios, no se va a ningún lado. Pero bueno, espero su opinión, como les digo siempre, ahí abajo en los comentarios, que los voy a estar leyendo. Gracias por estar ahí, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.